Bienvenidos a nuestro canal, donde exploramos las complejidades de la vida, el amor y el desamor, a veces con un toque de drama que nos mantiene al borde de nuestros asientos. Hoy nos adentramos en una historia que ha sacudido los cimientos del mundo del fútbol, una historia de traición, dolor y la desilusión de un ídolo caído. Prepárense, porque lo que están a punto de escuchar revelará un lado oscuro de la vida de Raúl González, el legendario delantero del Real Madrid y de la selección española, un hombre que parecía tenerlo todo: fama, fortuna, una carrera deportiva brillante y una familia aparentemente perfecta. Pero como dice el refrán, no todo lo que brilla es oro. Y detrás de la fachada de felicidad con Mamen Sanz, su esposa durante más de 2 décadas, se escondía una amarga verdad que lo destrozaría por dentro. Nuestra historia comienza en la soleada España, donde Raúl a sus 48 años disfrutaba de un merecido retiro, tras una exitosa carrera en el fútbol. Había colgado las botas, pero su nombre seguía resonando en los estadios y en los corazones de millones de aficionados. Se le veía feliz, dedicado a su familia, viajando por el mundo y participando en eventos benéficos. Mamen, su esposa, siempre había estado a su lado, apoyándolo incondicionalmente en cada paso de su carrera. Era la imagen de la esposa perfecta, la madre abnegada, la confidente leal. Juntos habían construido un imperio familiar, una fortaleza que parecía impenetrable. Tenían 5 hijos, una prueba viviente de su amor y compromiso. Se les consideraba una de las parejas más sólidas y admiradas del mundo del deporte. Pero como una grieta que se extiende lentamente por la superficie de un espejo, las fisuras en su matrimonio comenzaron a hacerse evidentes. Raúl, a pesar de su fama y fortuna, era un hombre sencillo, hogareño, que valoraba por encima de todo la lealtad y la honestidad. Confiaba plenamente en Mamen hasta el punto de ser ingenuo. Nunca sospechó que tras esa fachada de amor y devoción se ocultaba una traición que lo dejaría devastado. La verdad, como una sombra persistente, comenzó a manifestarse a través de pequeños detalles de cambios sutiles en el comportamiento de Mamen. Llamadas telefónicas secretas, mensajes de texto borrados apresuradamente, excusas vagas para ausentarse de casa con frecuencia. Raúl al principio intentó ignorar estas señales, atribuyéndolas al estrés de la vida cotidiana, a las exigencias de su trabajo. Pero la intuición, ese sexto sentido que a menudo nos advierte de los peligros, le decía que algo no andaba bien. El punto de inflexión. El momento en que la verdad se hizo inevitable, ocurrió de forma inesperada, casi accidental. Raúl, mientras buscaba un documento importante en el ordenador familiar, se topó con una serie de correos electrónicos comprometedores. Eran mensajes apasionados, llenos de amor y deseo, dirigidos a Mamen por otro hombre. Un hombre que, para colmo de males, era un amigo cercano de la familia, alguien en quien Raúl confiaba ciegamente. La traición lo golpeó como un rayo, dejándolo sin aliento, incapaz de comprender lo que estaba leyendo. Las palabras, como dagas afiladas, se clavaban en su corazón, destrozando la imagen idealizada que tenía de su matrimonio. El mundo a su alrededor se desmoronó, dejando a Raúl sumido en un abismo de dolor y desilusión. La incredulidad dio paso a la rabia a la tristeza, y la tristeza a una profunda sensación de vacío. El hombre en cuestión, según los correos electrónicos y las posteriores investigaciones privadas que Raúl contrató, era un empresario influyente del sector inmobiliario, un hombre carismático y seductor que había conocido a Mamen en un evento social. Al parecer, la atracción entre ellos había sido instantánea, una chispa que encendió una llama que consumió su matrimonio. Se reunían en secreto en hoteles lujosos, en restaurantes discretos, aprovechando los viajes de Raúl para dar rienda suelta a su pasión. Mamen, al parecer, se había enamorado perdidamente de este hombre, encontrando en él una conexión emocional y física que ya no sentía con Raúl. La rutina, la monotonía, la falta de comunicación habían erosionado su relación, creando un vacío que este nuevo hombre había llenado con creces. La revelación de la infidelidad de Mamen sumió a Raúl en una profunda crisis personal.
Se sentía traicionado, humillado, incapaz de entender cómo la mujer que había amado durante más de 2 décadas, la madre de sus hijos, había podido engañarlo de esa manera. Se encerró en sí mismo, negándose a hablar con nadie, ni siquiera con sus amigos más cercanos. Pasaba horas reflexionando sobre su matrimonio, intentando entender dónde se había equivocado, qué había hecho mal para merecer semejante traición. Revivía momentos del pasado buscando señales que ahora a la luz de la verdad parecían evidentes. La confianza, el pilar fundamental de su relación, se había derrumbado, dejando a Raúl desorientado y vulnerable. Después del shock inicial, Raúl decidió enfrentarse a Mamen. La confrontación fue dolorosa, desgarradora, llena de reproches y lágrimas. Mamen, abrumada por la culpa y el remordimiento, confesó su infidelidad, explicando sus razones, intentando justificar lo injustificable. Reconoció que se había equivocado, que había lastimado a Raúl y a sus hijos, pero también insistió en que nunca había dejado de amarlo, aunque de una manera diferente. Argumentó que la monotonía de su matrimonio, la falta de atención y comunicación, la habían llevado a buscar consuelo en los brazos de otro hombre. Raúl, aunque devastado, intentó mantener la calma, escuchar a Mamen, entender su punto de vista. Sabía que la situación era compleja, que no había buenos ni malos, solo 2 personas que habían cometido errores y que ahora debían afrontar las consecuencias. Tras la dolorosa conversación, Raúl y Mamen tomaron la difícil decisión de separarse. No fue una decisión fácil, especialmente por sus 5 hijos, pero ambos coincidieron en que era lo mejor para todos. La convivencia se había vuelto insostenible, la confianza se había roto irreparablemente, y la tensión en el hogar era palpable. Decidieron separarse amigablemente por el bien de sus hijos, intentando mantener una relación cordial y respetuosa. El divorcio, sin embargo, fue un proceso largo y complicado, lleno de disputas legales y emocionales. La prensa, ávida de detalles escabrosos, se cebó con la historia, exponiendo la vida privada de Raúl y Mamen a la mirada pública. Los rumores, las especulaciones, las mentiras se multiplicaron, haciendo aún más difícil la situación. Raúl, a pesar de su dolor y frustración, intentó mantener la compostura, proteger a sus hijos y preservar su intimidad. La noticia de la infidelidad de Mamen y el posterior divorcio de Raúl causó un gran revuelo en el mundo del fútbol y en la sociedad española. Muchos se sorprendieron al conocer el lado oscuro de la vida de un ídolo que parecía tenerlo todo. Otros, en cambio, mostraron su apoyo y comprensión a Raúl, reconociendo que nadie está exento de sufrir una decepción amorosa. Las redes sociales se inundaron de mensajes de ánimo y solidaridad, demostrando el cariño y el respeto que la gente sentía por el exfutbolista. Raúl, agradecido por el apoyo recibido, se refugió en su familia y en sus amigos más cercanos, intentando superar este difícil momento. Se dedicó a sus hijos, acompañándolos en sus actividades, apoyándolos en sus estudios, intentando ser el mejor padre posible. También se volcó en su trabajo como comentarista deportivo y embajador de la liga, viajando por el mundo y compartiendo su experiencia con jóvenes futbolistas. El proceso de recuperación de Raúl fue largo y doloroso. Tuvo que enfrentarse a sus propios demonios, a sus miedos e inseguridades. Aprendió a perdonar a Mamen no por ella, sino por sí mismo, para poder seguir adelante con su vida. Comprendió que el amor no es perfecto, que las relaciones pueden romperse, que las personas cambian. Asumió su responsabilidad en el fracaso de su matrimonio, reconociendo que quizás no había prestado suficiente atención a Mamen, que la había dado por sentada. Se dio cuenta de que la comunicación es fundamental en una relación, que es necesario expresar los sentimientos, compartir las inquietudes, mantener viva la llama del amor. Con el tiempo, Raúl logró reconstruir su vida. Encontró la paz interior, aprendió a vivir solo y a disfrutar de su propia compañía. Se abrió a nuevas experiencias, viajó por el mundo, conoció gente interesante. Se enamoró de nuevo, esta vez de una mujer que lo valoraba y lo amaba por lo que era, no por su fama o su fortuna. Aprendió que el amor puede surgir en cualquier momento, en cualquier lugar, y que siempre hay una segunda oportunidad para ser feliz. Mamen, por su parte, también rehizo su vida.
Se divorció del empresario con el que había engañado a Raúl y encontró la felicidad en los brazos de otro hombre. Ambos, Raúl y Mamen, aprendieron de sus errores y siguieron adelante con sus vidas intentando ser felices y dar lo mejor de sí mismos a sus hijos. La historia de Raúl González y Mamen Sanz es una historia de amor, traición, dolor y superación. Una historia que nos recuerda que la vida es compleja, que las relaciones son frágiles y que todos somos vulnerables a sufrir una decepción amorosa. Pero también es una historia de esperanza, de resiliencia, de segundas oportunidades. Una historia que nos enseña que a pesar de las adversidades, siempre podemos levantarnos a aprender de nuestros errores y seguir adelante con nuestras vidas. La vida de Raúl González Blanco, el eterno 7 del Real Madrid, tras su retiro del fútbol profesional, se convirtió en un ejemplo de superación personal y profesional. Sin embargo, tras la aparente tranquilidad y felicidad familiar, se escondía un doloroso secreto que sacudió los cimientos de su mundo: la infidelidad de su esposa Mamen Sanz. Este relato, basado en información de fuentes cercanas al exfutbolista y en el seguimiento mediático del caso, explora los detalles de esta dolorosa revelación y sus consecuencias en la vida de Raúl y su familia. Tras colgar las botas, Raúl se dedicó a su familia, a sus hijos y a proyectos relacionados con el fútbol, como su labor como embajador de la liga y su participación en programas deportivos. Mantenía una imagen pública de hombre familiar y dedicado siempre al lado de Mamen Sanz, con quien llevaba casado más de 2 décadas. Sin embargo, la monotonía y la falta de comunicación en la pareja, sumadas a las constantes ausencias de Raúl por sus compromisos profesionales, crearon un terreno fértil para la aparición de una tercera persona. Según fuentes cercanas y Dirae, a la pareja Mamen Sanz conoció a un empresario del sector inmobiliario durante un evento social. Este hombre, de nombre reservado por protección a su identidad, era carismático y seductor, y pronto conectó con Mamen a un nivel emocional que ella sentía que faltaba en su matrimonio. La relación se intensificó con el tiempo, convirtiéndose en un romance extramatrimonial que Mamen intentó mantener en secreto. Raúl, ajeno a la situación, confiaba plenamente en su esposa. Sin embargo, pequeños detalles comenzaron a levantar sus sospechas. Llamadas telefónicas secretas, mensajes de texto borrados, excusas para salir de casa con frecuencia. La intuición de Raúl le decía que algo no andaba bien. La confirmación llegó de forma inesperada, cuando Raúl, buscando un documento en el ordenador familiar, encontró una serie de correos electrónicos y mensajes comprometedores entre Mamen y su amante. La lectura de estos mensajes fue un golpe devastador para Raúl, quien se sintió traicionado y humillado. La confrontación entre Raúl y Mamen fue inevitable. La conversación fue tensa y dolorosa, con reproches, lágrimas y confesiones. Mamen reconoció su infidelidad y explicó sus motivos, aunque sin justificar su comportamiento. Raúl, por su parte, se sintió profundamente herido y decepcionado. La confianza, la base de su matrimonio, se había roto irrevocablemente. Tras la dolorosa revelación, Raúl y Mamen tomaron la difícil decisión de separarse. El divorcio fue un proceso largo y complicado, marcado por disputas legales y emocionales, y por la atención mediática que generó el caso. La prensa del corazón se cebó con la historia, publicando detalles escabrosos y especulaciones sobre las causas de la ruptura. Raúl, a pesar de su dolor, intentó proteger a sus hijos y mantener la privacidad de su familia. La noticia de la infidelidad de Mamen y el divorcio de Raúl causó un gran impacto en el mundo del fútbol y en la sociedad española. Muchos se sorprendieron al conocer el lado oscuro de la vida de un ídolo que parecía tenerlo todo. Otros, en cambio, mostraron su apoyo y comprensión a Raúl, reconociendo que nadie está exento de sufrir una decepción amorosa. Raúl, agradecido por el apoyo recibido, se refugió en su familia y en sus amigos más cercanos. Se dedicó a sus hijos, a su trabajo y a sus proyectos personales. Con el tiempo, Raúl logró superar la dolorosa experiencia de la infidelidad y el divorcio. Encontró la paz interior y rehizo su vida. Aprendió a perdonar a Mamen y a seguir adelante, dejando atrás el pasado.
Se centró en su familia, en su trabajo y en sus proyectos personales, convirtiéndose en un ejemplo de superación y resiliencia. La historia de Raúl González y Mamen Sanz es un recordatorio de que la vida es compleja y que todos somos vulnerables a sufrir decepciones amorosas. Sin embargo, también es una historia de esperanza, de superación y de segundas oportunidades. El eco de los estadios repletos, los gritos de gol, la ovación ensordecedora, todo eso se desvaneció para Raúl González Blanco, el eterno capitán del Real Madrid, cuando a los 48 años la realidad lo golpeó con la fuerza de un defensa central en el área chica. No fue una lesión deportiva ni una derrota en la cancha, sino una traición en el terreno más íntimo, su hogar. La aparente estabilidad matrimonial con Mamen Sanz, su compañera de vida durante más de 2 décadas, se derrumbó como un castillo de naipes, al descubrir una infidelidad que lo sumió en la amargura. Raúl, el ídolo que encarnaba los valores del madridismo. La lealtad, el esfuerzo y el compromiso, se encontró de pronto despojado de esa armadura emocional vulnerable, ante un golpe bajo que nadie esperaba. La noticia, que inicialmente circuló como un rumor en los corrillos del mundo del fútbol, pronto se confirmó a través de fuentes cercanas al entorno del exfutbolista. Mamen Sanz, la mujer que siempre había estado a su lado, apoyándolo incondicionalmente en cada paso de su carrera, mantenía una relación extramatrimonial con un empresario del sector inmobiliario, un hombre de su círculo social. Las razones detrás de esta infidelidad, como en casi todos los casos de este tipo, son complejas y multifactoriales. La rutina, la monotonía, las ausencias prolongadas de Raúl, debido a sus compromisos profesionales, la falta de comunicación y la búsqueda de nuevas emociones, pudieron haber contribuido a crear un vacío en la relación que Mamen intentó llenar con otra persona. No hay justificación para la infidelidad, pero sí una serie de factores que pueden explicar al menos en parte lo sucedido. El descubrimiento de la infidelidad fue un proceso gradual, una acumulación de pequeñas señales que Raúl al principio intentó ignorar o justificar. Llamadas telefónicas a horas intempestivas, mensajes de texto borrados apresuradamente, excusas poco convincentes para ausentarse de casa, cambios en el comportamiento de Mamen. Todos estos indicios fueron encendiendo una alarma en la mente de Raúl, que se resistía a creer lo que estaba sucediendo. La confirmación llegó de forma inesperada a través de un error fortuito que expuso la verdad de manera brutal. La confrontación entre Raúl y Mamen fue inevitable, una conversación dolorosa y desgarradora, en la que se vertieron reproches, lágrimas y confesiones. Mamen reconoció su infidelidad, pero intentó minimizarla, alegando que se sentía descuidada y que necesitaba sentirse valorada. Raúl, por su parte, se sintió profundamente traicionado y humillado, incapaz de comprender cómo la mujer que había amado durante tantos años había podido engañarlo de esa manera. La confianza, el pilar fundamental de su relación, se había derrumbado por completo. Tras la dolorosa revelación, Raúl y Mamen tomaron la difícil decisión de separarse. El divorcio fue un proceso complicado y mediático, marcado por disputas legales y emocionales. La prensa del corazón se volcó en el caso, publicando detalles escabrosos y especulaciones sobre las causas de la ruptura. Raúl, a pesar de su dolor y frustración, intentó proteger a sus hijos y mantener la privacidad de su familia. Se refugió en sus amigos más cercanos y en su trabajo, intentando superar este difícil momento. La noticia de la infidelidad de Mamen y el divorcio de Raúl causó un gran impacto en el mundo del fútbol y en la sociedad española. Muchos se sorprendieron al conocer el lado oscuro de la vida de un ídolo que parecía tenerlo todo. Otros, en cambio, mostraron su apoyo y comprensión a Raúl, reconociendo que nadie está exento de sufrir una decepción amorosa. Raúl, agradecido por el apoyo recibido, se dedicó a sus hijos y a sus proyectos personales, intentando reconstruir su vida y encontrar la felicidad de nuevo. La historia de Raúl González y Mamen Sanz es una historia de amor, traición, dolor y superación. Una historia que nos recuerda que la vida es compleja
y que las relaciones son frágiles. Una historia que nos enseña que a pesar de las adversidades, siempre podemos levantarnos y seguir adelante, y que la felicidad, aunque a veces parezca inalcanzable, siempre está al alcance de nuestra mano. El flash de la cámara era implacable, una ráfaga cegadora que perforaba la penumbra del estacionamiento. Raúl González Blanco, el eterno capitán del Real Madrid, el ídolo de generaciones, el 7, que marcó una era, se cubrió instintivamente el rostro con la mano. Demasiado tarde. La imagen ya estaba capturada, lista para ser catapultada a la viralidad, lista para desatar una tormenta de comentarios y especulaciones. Raúl, a sus 48 años, vestido con un chaleco reflectante naranja sobre una camisa descolorida, con las manos callosas y un rostro curtido por el sol, hacía las veces de guardia de seguridad en un estacionamiento. La fotografía, tomada desde una considerable distancia con un teleobjetivo, distorsionaba la realidad, la descontextualizaba hasta convertirla en una burda caricatura. No mostraba la serenidad en su mirada, la leve sonrisa que se dibujaba en sus labios, mientras conversaba con los clientes, el orgullo que emanaba de cada uno de sus movimientos. Solo mostraba a Raúl, el mito caído, relegado a una tarea humilde, despojado del aura de gloria que lo había acompañado durante décadas. Las redes sociales, como era de esperarse, explotaron. Los comentarios se multiplicaban a la velocidad de la luz, oscilando entre la incredulidad, la lástima y el regocijo mal disimulado de aquellos que siempre habían envidiado su éxito. Raúl en la ruina. El ídolo caído. De campeón a boina, eran algunos de los hashtags que inundaban Twitter. Los foros de Internet se convertían en campos de batalla virtuales, donde los fanáticos defendían la imagen de su héroe contra los ataques despiadados de los detractores. Pero ¿cuál era la verdad detrás de la fotografía? ¿Qué había llevado a Raúl González Blanco, el hombre que lo había ganado todo, a trabajar como guardia de seguridad en un estacionamiento? La respuesta, como suele ocurrir, era mucho más compleja y conmovedora que la simple ecuación de la fama desvanecida y la fortuna dilapidada. Para entender la historia de Raúl, debemos remontarnos a sus orígenes, a su infancia en el barrio de San Cristóbal de Los Ángeles, un distrito obrero al sur de Madrid. Allí, entre calles estrechas y edificios de ladrillo visto, Raúl aprendió los valores de la humildad, el esfuerzo y la solidaridad. Su padre, don Pedro, era electricista y su madre, doña María Luisa, ama de casa. Ambos inculcaron a sus hijos la importancia del trabajo duro y la honestidad. Desde pequeño, Raúl demostró un talento innato para el fútbol. Pasaba horas jugando en las calles con sus amigos, regateando contenedores de basura y soñando con marcar goles en el Santiago Bernabéu. Su pasión era tan evidente que sus padres hicieron un esfuerzo sobrehumano para apuntarlo a las categorías inferiores del Atlético de Madrid, el equipo de sus amores. Sin embargo, un giro inesperado del destino truncó su sueño rojiblanco. El entonces presidente del Atlético, Jesús Gil, decidió cerrar la cantera del club por motivos económicos, dejando a cientos de jóvenes futbolistas sin equipo. Fue entonces cuando apareció en su vida Ramón Martínez, el ojeador del Real Madrid, que supo ver el diamante en bruto que se escondía detrás de aquel niño flacucho y desgarbado. Ramón lo convenció para que se uniera a las categorías inferiores del Real Madrid, un club que, a pesar de no ser el de su infancia, le brindaba la oportunidad de cumplir su sueño. El resto, como suele decirse, es historia. Raúl escaló rápidamente las categorías inferiores del Real Madrid, debutando en el primer equipo con tan solo 17 años. Su hambre de gol, su inteligencia táctica y su liderazgo innato lo convirtieron en un ídolo instantáneo. Con el 7 a la espalda, Raúl lideró al Real Madrid a conquistar 6 ligas, 3 Champions League, 2 Copas Intercontinentales y una Supercopa de Europa, entre otros títulos. Se convirtió en el máximo goleador de la historia del club, un récord que solo Cristiano Ronaldo pudo superar años después. Pero el éxito no cambió a Raúl. Siguió siendo el mismo chico humilde y sencillo que había crecido en San Cristóbal de Los Ángeles. Nunca olvidó sus orígenes y siempre se mostró cercano a sus amigos y familiares.
Su padre siguió trabajando como electricista y su madre como ama de casa. Él, a pesar de la fama y la fortuna, seguía yendo a comer a casa de sus padres los domingos. En 2010, tras 16 temporadas defendiendo la camiseta del Real Madrid, Raúl decidió emprender una nueva aventura. Fichó por el Schalke 04 alemán, donde se convirtió en un ídolo para la afición germana. Su profesionalismo, su entrega y su calidad futbolística le valieron el respeto y la admiración de todos. Tras su paso por Alemania, jugó en el Al-Sadd de Qatar y en el New York Cosmos, antes de retirarse definitivamente del fútbol profesional en 2015. Después de colgar las botas, Raúl regresó a Madrid con su esposa Mamen Sanz y sus 5 hijos. Se dedicó a disfrutar de su familia y a formarse como entrenador. Obtuvo el título de entrenador UEFA Pro y comenzó a trabajar en las categorías inferiores del Real Madrid, transmitiendo sus conocimientos y su pasión a las nuevas generaciones de futbolistas. Pero la vida, como suele ocurrir, tenía otros planes para Raúl. En 2020 su padre, don Pedro, fue diagnosticado con una enfermedad degenerativa que lo postró en una silla de ruedas. Los gastos médicos eran elevadísimos y la familia se enfrentaba a una situación económica muy complicada. Raúl, sin dudarlo un instante, decidió renunciar a su trabajo en el Real Madrid para cuidar de su padre a tiempo completo. Vendió algunas de sus propiedades y recurrió a sus ahorros, pero no era suficiente. Los gastos médicos seguían aumentando y la situación se volvía cada vez más desesperada. Fue entonces cuando un amigo de la infancia, Miguel, le propuso un trabajo temporal como guardia de seguridad en el estacionamiento que administraba. Raúl, a pesar de su fama y su fortuna, aceptó sin dudarlo. No le importaba lo que pensaran los demás. Lo único que le importaba era ayudar a su familia. Así es como Raúl González Blanco, el eterno capitán del Real Madrid, el ídolo de generaciones, el 7, que marcó una era, terminó trabajando como guardia de seguridad en un estacionamiento. No por necesidad económica, sino por amor a su familia, por lealtad a sus orígenes, por la humildad que siempre lo había caracterizado. La fotografía que se viralizó en las redes sociales no contaba toda la historia. No mostraba el sacrificio, la generosidad y el amor incondicional que se escondían detrás de aquel chaleco reflectante naranja. Solo mostraba una imagen descontextualizada, una burda caricatura de la realidad. Pero la verdad, como siempre, terminó saliendo a la luz. La historia de Raúl conmovió a miles de personas en todo el mundo. Los fanáticos del Real Madrid y de otros equipos se volcaron en mostrarle su apoyo y admiración. Se organizaron campañas de recaudación de fondos para ayudar a su familia y se le ofrecieron todo tipo de trabajos y oportunidades. Raúl, agradecido por el cariño y el apoyo recibido, declaró: «Lo único que quiero es cuidar de mi padre y estar con mi familia. No me importa lo que piensen los demás. Estoy orgulloso de lo que hago y sé que estoy haciendo lo correcto». La historia de Raúl González Blanco es una lección de humildad, de generosidad y de amor incondicional. Es la historia de un hombre que, a pesar de haberlo ganado todo, nunca olvidó sus orígenes y siempre se mantuvo fiel a sus valores. Es la historia de un ídolo que una vez más demostró estar a la altura de las circunstancias. La enfermedad de don Pedro lamentablemente siguió avanzando y falleció unos meses después. Raúl, devastado por la pérdida, se refugió en su familia y en su trabajo, en las categorías inferiores del Real Madrid. Siguió transmitiendo sus conocimientos y su pasión a las nuevas generaciones de futbolistas, inculcándoles los valores de la humildad, el esfuerzo y la solidaridad que él mismo había aprendido de sus padres. Y esa es la verdadera historia de Raúl González Blanco, el eterno capitán del Real Madrid, el ídolo de generaciones, el 7, que marcó una era. Un hombre que, a pesar de la fama y la fortuna, nunca olvidó sus orígenes y siempre se mantuvo fiel a sus valores. Gracias por ver este video. Esperamos que esta historia te haya inspirado y emocionado. No olvides suscribirte a nuestro canal para más contenido como este.